Paul Tillich es un pensador, un teólogo que nació en 1886 y murió en 1965. Es autor de una monumental teología sistemática en 3 volúmenes, desde 1951 a 1963, y en la que considera, entre otras muchas cosas, que las pruebas racionales de la existencia de Dios tampoco son realmente válidas. De acuerdo con Barth, Tillich escribe: si Dios se deriva del mundo, ya no puede ser aquel que lo trasciende infinitamente. En este sentido, diríamos que apuesta por una trascendencia de Dios frente a la inmanencia del panteísmo espinocista. Por ejemplo, Dios no es la naturaleza ni la naturaleza es Dios, porque entonces eso anularía a Dios. Sin embargo, en desacuerdo con Barth, Tillich no cree que la fe sea obra exclusiva de Dios. Considera que la fe en realidad es la respuesta de Dios a la pregunta de una persona que en realidad es consciente de su propia miseria ontológica, de su miseria en relación con la realidad. Rudolf Bultmann, nacido en 1884 y muerto en 1976, es un gran teólogo y es el teórico de la desmitización. Con su obra Nuevo Testamento y Mitología, el problema de la desmitificación del mensaje neotestamentario de 1941, pretendió desmitizar la narración evangélica y descubrir el significado profundo escondido bajo las concepciones mitológicas. Quiso distinguir también entre el contenido esencial de los evangelios y la forma mitológica asumida por este contenido. El significado más profundo, para él, de la predicación de Jesús es, afirma Bultmann en Jesucristo y Mitología del año 1958, que es necesario abrirse al futuro de Dios, estar dispuestos a recibir este futuro que puede sobrevivir como un ladrón de noche. Bultmann, por tanto, descubre el contenido esencial del Evangelio más allá de la forma mitológica y en ese sentido tiene planteamientos que son extrapolables a la realidad actual. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo nacido en 1906 y que murió prematuramente, asesinado en 1945 a los 39 años. Son conocidas sobre todo dos obras, La Ética, publicada póstumamente en el año 1949, y Resistencia y Sumisión del año 1951, también publicada póstumamente. El mundo, para este pensador y teólogo, es autónomo y Dios no es un Dios salvavidas. Esto es lo que advierte el hombre contemporáneo. Dios se deja expulsar del mundo y se hace crucificar. El Dios cristiano, por tanto, es impotente, pero en esto está lo peculiar del cristianismo respecto del resto de religiones. Cristo, dice él, no auxilia en virtud de su omnipotencia, sino en virtud de su debilidad, de su padecimiento. En ese sentido, la Iglesia, observa Bonhoeffer, es ella misma cuando participa en la vida de los hombres, no para dominarles, sino para ayudarles y servirles. Esto está en sintonía con los planteamientos, por ejemplo, de la corriente franciscana de la Iglesia. Karl Rahner es un teólogo que nació en 1904 y murió en 1984 y que entiende la teología como interpretación de la revelación mediante categorías filosóficas. Fue un jesuita, alumno de Heidegger, que emplea en sus investigaciones teológicas la filosofía también de Santo Tomás, desarrollándola, sin embargo, en sentido antropocéntrico y no cosmológico. No se llega a Dios partiendo del movimiento, del finalismo, etc. Además, para Rahner, el hombre es espíritu porque es el único ente que se plantea la pregunta por el sentido del ser. El hombre, escribe Rahner en Oyentes de la Palabra de 1941, es tensión continua hacia el absoluto, es constitutivamente apertura a Dios. Por eso es el hombre, oyente de la palabra, en cuanto es por lo menos el ser que tiene el deber de escuchar una revelación de este Dios libre en una palabra humana. Como se puede observar, sus planteamientos son muy interesantes y han influido en la filosofía. Von Balthasar, que nació en 1905 y murió en 1988, es un jesuita, teólogo, que en su obra Derribar los bastiones, publicada en 1952, afirma que es urgente que la Iglesia salga del cerco de los muros que ha puesto entre ella misma de una parte y la cultura y la ciencia de otra. Para ello es necesario hacer teología. Y hacer teología significa, para Balthasar, hablar de la revelación desde un punto de vista, igual que sucedió con la analogía entis, analogía del ente de Tomás y la escolástica, que sostienen que la razón puede hablar de Dios por analogía o comparación con los seres humanos, sin comprometer su trascendencia con el principio antropológico de Rahner, con el principio de correlación de Tillich. Balthasar no valora negativamente estos intentos, pero cree poseer un instrumento mejor para hacer accesible y creíble la revelación a los hombres de nuestros días.
Este instrumento es el concepto trascendental de belleza. Karl Barth, nacido en el año 1886 y que falleció en 1968, es el representante principal de la teología dialéctica. En su comentario a la Epístola a los Romanos de San Pablo, obra publicada en 1919 y en segunda edición en 1922, denuncia todos los intentos de aprisionar la palabra de Dios en las redes de la razón humana y reafirma también la infinita distancia cualitativa entre el hombre y Dios, subrayando la oposición sustancial entre Dios y todo lo que es humano. Dios, para Karl Barth, es lo totalmente otro, no es posible alcanzarlo con la filosofía o la religión. La fe es, por una parte, la intervención milagrosa de Dios en la vida del hombre y, por otra, un existencial abandonarse en Dios por parte del hombre. En este sentido, se puede observar pues, un cierto existencialismo religioso en la obra de Karl Barth y realmente tiene planteamientos novedosos.